Bueno, buenas tardes a todos. Voy a intentar ser breve por el tiempo y porque creo que es la última exposición de caso clínico. Bueno, lo primero, agradecer a Periso, al tándem Periso-Fisaude, de la oportunidad que me ha dado de poder exponer este caso clínico, ¿no? También, por supuesto, a los ponentes, ¿no? Que, bueno, yo creo que han aportado mucha información, muchas cuestiones súper interesantes, súper didácticas, todas las ponencias, creo. Sobre todo esta mañana, toda esta justificación, esta base, esta estructura de evidencia científica de la fisiología, que es lo que nos va a servir a nosotros, ¿no? al fisioterapeuta a pie de calle, ¿no? De justificar o argumentar nuestros tratamientos. Considero que es especialmente importante. Por supuesto, los casos clínicos aportados, ¿no? Que es nuestro desarrollo, ¿no? Esta evidencia clínica, ¿no? del día a día, de la individualidad del paciente también, para mí es súper relevante. Ya os digo, siempre justificado con toda esta evidencia de estudios de base biológica, ¿no? que ya os digo, me parece imprescindible. Y bueno, por supuesto también a la Fundación Atlético Madrid, estamos expectantes de sus líneas de investigación y de todas las instituciones, ¿no? Por supuesto, que siguen investigando también con la terapia diamagnética. Bueno, antes de empezar, os voy a explicar un poquito el contexto en el que nosotros trabajamos dentro de baloncesto profesional. Nosotros, bueno, empezamos con la bomba diamagnética aproximadamente, yo creo que 2 temporadas y media. Nosotros hablamos de temporadas, no de años, porque no tenemos ni años, ni vacaciones, ni fines de semana. El deporte profesional es un poco así y eso, estas 2 temporadas y media estamos trabajando con la bomba. Yo personalmente creo que la bomba diamagnética creo que es susceptible de utilizar prácticamente en toda nuestra incidencia lesional. Pero yo antes con Juan María creo que os habían preguntado también cuáles eran nuestras estrellas, ¿no? terapéuticas, que también en distintas ponencias ha salido a colación. Para mí las estrellas o el gol estándar de tratamiento en aparatología, desde luego, digamos que serían las lesiones articulares, cápsulo-ligamentosas y las lesiones óseas, osteotendinosas en esa entesis, ¿no? o tendinomusculares, bueno, todo el complejo músculo-tendinoso. En todas sus componentes, tanto en agudo como en crónico, y en todas sus variables de gravedad, porque yo creo que sí es relevante en mi caso. Os voy a hacer spoiler, porque en mi caso también mejora, en mi caso clínico, desde luego, pero creo que es difícil valorar exactamente si le estamos ganando unos días o quizás en algunas semanas, según qué lesiones, pero sí considero que en lesiones de mayor gravedad, por ejemplo, con intervenciones quirúrgicas, la ganancia es mucho más significativa. Por lo menos esa es nuestra experiencia. Y ya os digo, nosotros tanto en patología musculotendinosa ósea de inserción, también en tesitis, con determinadas clínicas, por ejemplo, arrancamientos de tendón de la entesis, incluso avulsiones, con cirugía secundaria a la lesión y con las típicas lesiones articulares de plastias de ligamento cruzado anterior o la que os voy a exponer, bueno, son los donde mejor resultado nos ha dado, ¿vale? Y bueno, nada, avanzo con el caso clínico. Bueno, en nuestro caso ponemos el nombre del jugador, Francis Alonso, entre otras cosas porque nos ha dado el permiso para hacerlo. Bueno, Francis es escolta, es una posición que demanda una gran variedad de impactos. Según la posición del jugador, también va variando el tipo de estímulo o el tipo de nosotros llamamos de carga-impacto, tanto en entrenos como en competición.
bueno, su altura 1,91, peso 90,5 kilos, su trayectoria deportiva tiene un recorrido bueno, consolidado, se ha formado en Málaga, en cantera, ha estado en High School y en NCA con muy buenos resultados, además, Ledesboro, ACB y ha sido convocado también en selección española. Bueno, antes del caso clínico, los antecedentes de Francis son particulares. Quiero decir, nosotros su lesión no es una recidiva, pero está localizada exactamente en el mismo sitio, quizás muy cercana, mejor dicho, un poco posterior a esa zona donde se lesionó anteriormente. Ya viene con nosotros esta pretemporada, este año en concreto, recuperándose de esta lesión. Hacemos el return to play, digamos, la última fase, y inicia la temporada con normalidad, siempre con alguna sensación de molestia. Nosotros hasta ese momento no utilizamos la bomba o la terapia diamagnética. Bueno, en este caso la lesión era, como podéis ver, bueno, una lesión osteocondral en el cóndilo lateral de la rodilla derecha. En este caso era en zona de carga, con lo cual condicionó en su día, cuando se hizo su recuperación, fuera del porque fue la temporada pasada, donde hace su recuperación normal con una evolución, bueno, pues la que fuera en su caso, ¿no? Pero había ese antecedente realmente. La cirugía que se le realiza por el doctor Cristóbal Rodríguez, bueno, es una reconstrucción del cartílago bueno, se hace una serie de incisiones, unas microfracturas en hueso subcondral. Esto provoca un sangrado, células madre gratuitas, un sangrado que posteriormente, o esa es la hipótesis obviamente, se forma un fibrocartílago que cumple, digamos, las funciones de ese cartílago deficitario, ¿no? Vale, este es el antecedente. Él se opera, creo recordar, efectivamente el 18 del 4 del 2023, es decir, la temporada pasada. De hecho, parte de esa temporada no la termina. Y el jugador ya con nosotros, pasada o avanzada un tercio de la temporada, bueno, pues sufre una lesión. La misma lesión en concreto es una lesión osteocondral traumática. Se determina en cóndilo externo de la rodilla derecha, como digo, un poquito más retrasada de donde fue la anterior. Aquí se puede ver, esta sería la lesión. No está en este corte, en el corte frontal, no está toda la sucesión, no hemos puesto el vídeo. Esta sería, ya os digo, posterior a esa zona de carga, ligeramente posterior. Y bueno, pues se ve simplemente ese edema óseo asociado al cartílago, ¿no? Al cartílago y al hueso, por supuesto. Y luego también se ve líquido sinovial, suprarrotuliano e infrarrotuliano, ¿vale? Muy bueno, marcado claramente en la resonancia. Bueno, también presenta en la resonancia un cuerpo libre, ¿no? Que eso nos complicaba también la sintomatología. Y, como os digo, el derrame articular y una sensación de bloqueo secundaria probablemente también a ese ratón articular, ¿no? Bueno, en este caso, el jugador no asocia un gesto concreto, agudo, lesional, momentáneo, en un momento concreto, sino que es una evolución, una progresión que va empeorando progresivamente hasta que, bueno, empieza el 16 del 6, como podéis ver, perdón, 16 del 12 del 2023, decidimos hacer la resonancia y nos da este resultado, ¿no? Con estos cortes. Bueno. Con este diagnóstico se decide hacer una intervención con el equipo del doctor Cristóbal Rodríguez, el mismo que le intervino anteriormente. Esto es relevante para el desarrollo de la exposición. Bueno, una artroscopia el 28 del 12 del 2024, a final de año. Se identifica una lesión condral de 0,5 por 1 centímetros. Se vuelve a realizar el mismo tipo de intervención, que es
Como os digo, se realizan unas microfracturas, microroturas en el hueso subcondral, en ese espacio generado. Se verá luego en la resonancia también el resultado de la posquirúrgico. Y bueno, se extraen los cuerpos libres, que efectivamente complicaban, por supuesto, iban a complicar la recuperación, claro. Y bueno, y se espera simplemente, o se confía, el proceso lo que objetiva o lo que busca es que se genere un fibrocartílago, ¿no? Que cumpla esa función de cartílago, ¿no? Como tal. Bueno, nosotros iniciamos, como hacen todos los compañeros en clínica, bueno, con unos objetivos terapéuticos. No voy a indagar mucho en ellos, pero bueno, basados también con la máquina o no, son objetivos que tenemos que plantear siempre, ¿no? En modular, claro, la inflamación, en reducir el edema secundario, en este caso a la cirugía, que siempre es muy evidente y muy limitante para el desarrollo de la recuperación desde la primera fase hasta las últimas, probablemente. Optimizar esa cicatrización del fibrocartílago y, en general, como concepto general que usamos, por supuesto, en deporte de élite y que entiendo que se utiliza también en no deporte de élite o en pacientes habituales, no necesariamente que hagan deporte, es restituir esa función progresivamente, ¿no? Que es, bueno, pues optimizar el patrón de movimiento, por supuesto el rango articular y desarrollar la fuerza muscular o las capacidades de fuerza muscular siempre progresivamente, ¿no? Hasta el return to play, que esto sí es algo que diferencia probablemente en el deporte de élite, ¿no? Nada, aquí avanzamos directamente con la terapia diamagnética que nosotros utilizamos. Antes os he hablado en distintas ponencias sobre, bueno, la ciencia y el arte, ¿no? Que puede ser en general, ¿no? Las profesiones sanitarias, ¿no? En este caso, digamos, la artista ha sido nuestra compañera en FISAUDE, Patricia Pardo, que es la que ha decidido, ¿no? Seguramente los protocolos en función de los objetivos terapéuticos, ¿no? que aquí determinamos y que, bueno, efectivamente están basados en toda esta evidencia y en todo este desarrollo de todas las ponencias que hemos tenido, ¿no? Pues efectivamente de gestionar, modular el proceso inflamatorio, la absorción del edema a través de esa huida, ¿no? de estos líquidos diamagnéticos, ¿no? con estas características. Acelerar el proceso de recuperación del cartílago también y tratar las cicatrices, bueno, para evitar esas adherencias clásicas con los protocolos establecidos. Nosotros vimos 7 sesiones nada más, 2 sesiones por semana aproximadamente, desde el momento que empezamos a trabajar. No empezamos a trabajar desde el inicio o inmediatamente después de la cirugía, probablemente hubiera sido mucho mejor, pero el resultado que os mostramos está asociado a estas 7 sesiones y a los protocolos que pusimos. Si os fijáis, no hay ningún protocolo específico asociado al dolor. Y es que realmente Francis no tuvo procesos de dolor especialmente, cosa que sí fue diferencial respecto a la anterior intervención. También se veía condicionado por los entrenamientos que estábamos pautando. Después de los tratamientos, el día posterior no se entrenaba para poder adaptar tanto los resultados o intentar adaptar lo que conseguíamos con la terapia diamagnética y además lo hacíamos coincidir simplemente por los descansos de los entrenamientos que realizaba, siempre adaptados, claro, evidentemente entrenamientos que podía hacer y que no estaban implicados, en el que no estaban implicadas su rodilla, ¿no? También depende de la fase en la que estuviera, claro. Bueno, aquí podemos ver ya un poco cómo va evolucionando. Recordamos que el 28 es la cirugía. Esta sería cómo se encuentra la rodilla el día 11. Bueno,
la clásica rodilla después de una intervención, una artroscopia, bueno, pues con líquido periarticular, el edema secundario, ¿no? que va bajando, ¿no? Que va declinando. Bueno, ya veis que el rango no era del todo malo, teníamos un límite de movilidad hacia los 90 grados, pero no era del todo malo. Bueno, el edema periarticular, como os digo, y la cicatrización que era correcta, ¿no? De las entradas y de los drenajes. Seguimos avanzando. Epa. Bueno, 15 de enero, segunda sesión. Bueno, se observa algo de disminución, efectivamente, del edema periarticular. Una cosa muy importante y muy relevante para nosotros, desde luego, y que es la mejora de la clínica secundaria, ¿no? Que puede ser el dolor, la mejora del rango, la percepción de congestión de la rodilla, ¿no? Cuando hay mucho líquido. Bueno, todo eso iba mejorando en solo estos días de tratamiento. Para nosotros es especialmente relevante esta cuestión en deporte profesional, porque que el jugador se encuentre bien, que la progresión sea buena, que la sintomatología sea buena, hace que el jugador primero se adhiera al tratamiento, ya sabéis lo relevante que es esto, y que gane confianza. La confianza es un recurso imprescindible en deporte, ¿no? En deporte profesional, desde luego. Entonces, que desde los primeros minutos el jugador se encuentre cómodo es muy relevante, independientemente de todo lo que nos aporta la bomba, que eso se transfiera en que el jugador se encuentre bien es muy importante. Es una cuestión obvia, pero no deja de ser importante, ya os digo. Bueno, el 18 de enero cambia todo. Efectivamente, los márgenes, toda esa inflamación suprapatelar, infrapatelar, cambia significativamente. El paciente, claro, ve que puede flexionar sin ninguna sensación de congestión articular, que incluso puede flexionar más de lo que nos marca como topes el cirujano. Bueno, pues incluso nos da hambre de seguir avanzando, ¿no? Pero están los límites propios que nos plantea de regeneración tisular la propia cirugía. Pero bueno, todo apunta a una muy buena evolución en todo caso. Seguimos avanzando. Aquí esta resonancia puede llevar a engaño. Está hecha inmediatamente después, como veis, esta es el 19 de enero, bueno, 19 de enero, realmente el tratamiento es el 18, el 19 de enero es la resonancia. Ya veis que ha habido un cambio significativo en estos 3, 4, 5 días, ¿vale? Visualmente. La resonancia, esta es la toma, es el corte, en todos los cortes donde hay mayor edema. Aún así seguía habiendo, tanto arriba, suprarrotuliano como infrarrotuliano, sigue habiendo líquido. Pero, como os digo, ese puede ser engañoso porque esta es la resonancia respecto a la anterior que habéis visto. No sé si recordaréis, aquí aparentemente hay más líquido, pero claro, es que antes había una lesión donde no había demasiada extravasación de líquido o demasiado proceso inflamatorio, sino que es la cirugía, la artroscopia, la que nos produce o la que nos lleva a ese proceso inflamatorio, ¿vale? Y de hecho aquí se ve claramente la microfractura, la lesión osteocondral que se realiza para que aparezca este sangrado y que favorezca la formación del fibrocartílago. Bueno, pues es incluso mayor que en el momento de la lesión, ligeramente, porque se tiene que ceñir a ese perímetro de la lesión osteocondral. Y el líquido, pues ya lo veis, es claro y evidente, aunque visualmente no aparece tanto, sobre todo respecto al anterior, ¿vale? Sin embargo, las cosas empiezan a cambiar radicalmente con... Fijaos, esta es del 2 de febrero, ya unos días después, desde el 19. Vemos que la rodilla, nosotros lo llamamos,
incluso muchos compañeros lo llaman rodilla seca, que bueno, es una contradicción, la rodilla no puede estar seca, ¿no? Pero sí es muy significativo para el jugador muchas veces lo dice, pues que está súper bien, estaba la rodilla seca. De hecho, nunca había estado, recordad que en pretemporada le habíamos tenido, había estado recuperando, la rodilla nunca había tenido un aspecto visualmente tan bueno como el que estaba teniendo ahora. Pero claro, el elemento diferencial es cuando vemos la resonancia. Nosotros esta resonancia la hacemos, creo recordar, el 21, puede ser. No, perdón, es la del 12 del 2, efectivamente. Claro, la hemos hecho en este momento. Si llegamos a saber que esto evolucionaba así, probablemente lo hubiéramos hecho mucho antes, ¿vale? Pero este es el corte donde más líquido había. Es decir, de toda la secuencia, el líquido a nivel cóndilo-femoral y rotuliano es la secuencia donde hay más líquido y es claramente diferente a la que había unos días anteriores. Y se puede visualizar mayor estabilidad de esa lesión osteocondral generada en la cirugía, mucho más localizada. Recordamos, claro, que la clínica es excepcional. Recordad que hay mucho menos líquido, la percepción de sensación de dolor nunca hubo, pero la sensación de rodilla funcional era muy grande. Teníamos que estar frenando al jugador porque efectivamente tenemos que respetar los plazos asociados a las citas que íbamos teniendo con el cirujano, con el doctor Cristóbal. Bueno, esto nos lleva a una contradicción, ¿no? De alguna forma, porque bueno, en deporte élite, como antes ha comentado más de un compañero, nosotros sí tenemos esa presión, esa autopresión también nuestra, entre comillas, y ahora os comento también por qué, de intentar optimizar los plazos, mejorar los plazos. Yo lo llamo muchas veces de intentar ganarles días o horas a una lesión, ¿no? o semanas, ¿no? Ese es un objetivo importante. No es lo mismo que un jugador esté disponible una semana o 2 semanas antes o después. Y es un elemento que hay que tener en cuenta, pero nunca, y es importante también, ese objetivo no debe de superar el de conseguir la optimización del tratamiento. Es decir, tiene que ser efectivo y tiene que estar resuelto, ¿no? Porque lo peor, obviamente, es una recidiva. Entonces hay que evitarlo. Entonces siempre vamos muy en el margen. Y en el contexto de esta lesión se nos dio una circunstancia, desde mi punto de vista, curiosa, y que nos da a entender mucho o nos enseña cómo nos ha evolucionado, ¿no? Respecto al tratamiento con terapia diamagnética, vamos, con la bomba. Nosotros en razonamiento clínico tenemos que hacer una hipótesis de pronóstico, ¿no? Que ya os digo, intentamos que sea lo más ajustada posible la hipótesis. Y nosotros planteamos pues, una fecha de debut aproximada, ¿no? con toda la evolución o todo el trabajo progresivo hasta ese return to play, esa vuelta a la competición en la que el jugador está disponible para jugar el tiempo que requiera el entrenador a un 120%. Y la semana anterior tiene que estar entrenando a ese 100-120% también. Bueno, pues tras ir a la consulta con el doctor Rodríguez, hago un inciso, el doctor Rodríguez, Cristóbal Rodríguez, es especialista en baloncesto y en rodilla, quiero decir, han pasado muchas rodillas por sus manos y de jugadores de baloncesto, nos transmite que el 16 del 3 esa rodilla puede estar jugando. Claro, a nosotros nos rompe toda esa hipótesis de pronóstico y bueno, la sistemática del razonamiento clínico hace que tenemos que volver a adaptar todos los planes que teníamos con Francis para que pudiera jugar. Esto no se lo podéis decir al entrenador, por favor, porque al entrenador lo que le transmitimos es que probablemente el jugador iba a estar un poquito más tarde. Entonces, si os fijáis, tenemos el alta médica el 16 del 3 y rápidamente empezamos a trabajar para que esa semana anterior a la que pueda ser convocado, pues el jugador realice todo ese trabajo en pista para hacer un correcto return to play. Por supuesto, también se añaden
todos los test ortopédicos, incluso pruebas biomecánicas, para confirmar que el jugador está bien. No es algo que se pueda dejar algo aleatorio, ¿no? De todas formas, ya os digo, es muy importante y especialmente para un jugador profesional, ¿no? ¿Qué sensación es la que os puede transmitir él, ¿no? O qué es lo que él siente, ¿no? Con este tratamiento. Teniendo en cuenta, recordad que él ya había pasado además por una lesión parecida a la temporada anterior, exactamente. Así que nada, lo mejor es que, bueno, que él pueda explicarse. Hubiera sido mejor que hubiera estado, pero no ha sido posible. Soy Francis Alonso, como ya habéis visto, tuve una lesión de rodilla, temas sobre todo de cartílago. Desafortunadamente fue la segunda en muy poco tiempo y en comparación con la primera sí que tuve la suerte de poder usar la bomba diamagnética. Para mí ha sido un cambio muy grande, sobre todo porque ha sido una recuperación que no ha producido ningún tipo de dolor. Y que he podido observar la notable rebaja de inflamación en muy poco tiempo. Estoy muy contento de haberla usado, de tener la oportunidad, gracias al club y gracias a esta bomba, pues el poder estar disfrutando ahora de nuevo en la pista. Os la recomiendo a todos. Bien, trabajamos por supuesto, con otros, con el resto de equipos, en este caso el primer equipo femenino de baloncesto. Mi compañero también ha tratado a otras jugadoras, igual que nosotros, a otros jugadores. Y bueno, él quería expresaros también su experiencia, aunque sea de una manera más breve, con un par de casos. El caso de una rotura completa del ligamento cruzado anterior. Soy José Alberto Espinosa con Rincón, cirugía. fisioterapeuta del equipo de Liga Femenina del Movistar Estudiantes. Y bueno, ya habéis visto el caso de Francis Alonso, en el que la bomba supuso un salto de calidad en su recuperación. Y yo vengo a contaros dos casos que hemos tenido bastante importantes y en los que la bomba nos ha ayudado a que la recuperación fuera mejor y más rápida con nuestras jugadoras. El primer caso es con Courtney Treffers, que fue una rotura completa del ligamento cruzado anterior. Lo usamos tanto en el preoperatorio como en el postoperatorio. En el preoperatorio los objetivos eran reducir la extravasación de líquidos, reducir inflamación, y en el postoperatorio los objetivos eran bajar dolor, bajar inflamación y mejorar las sensaciones en general de la jugadora. Al principio lo probamos, ella no lo había probado nunca y ella fue la que nos lo acabó demandando porque ella vio que los efectos realmente eran muy positivos en su recuperación y se encontraba mejor momentos después de hacer las sesiones de bomba. El otro caso es con Begoña de Santiago, una fasciopatía plantar que nos dio un poquito la lata y que por cosas de la competición no podíamos parar ni entonces tratar de otra forma, y la bomba supuso el salto de calidad en su recuperación y fue lo que nos hizo una mejora sustancial de sus síntomas. Nos redujo la inflamación, nos redujo dolor y las sensaciones de la jugadora una vez más fueron a mejor. Por lo tanto, os invito a que lo probéis, porque con nosotros la verdad que ha supuesto una mejora tanto en la salud de las jugadoras como en sus rehabilitaciones. Y nada, muchísimas gracias a Pisaude por darnos la oportunidad de usarla y espero que esto siga siendo una relación duradera. ¿Hola? Bueno, y poco más, ¿no? Ya os digo, estas dos patologías en concreto. Y nada, por mi parte poco más y de nuevo agradeceros a todas las entidades, a los ponentes y bueno, y a todos los que asistís, claro. Gracias.